Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y no solo allí, sino también en redes sociales y medios de comunicación internacionales. Prepárense porque vamos a desmenuzar el controversial título Kerem Bürsin, el culpable. Las críticas a Hande Erçel revelan la verdad. Sí, han leído bien. Vamos a explorar las supuestas culpas de Kerem Bürsin y cómo las críticas dirigidas a Hande Erçel podrían estar desvelando algo más profundo. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse nos dan un gran apoyo para seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus artistas favoritos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Son parte fundamental de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título ya nos pone sobre aviso: hay culpas, hay críticas y hay una supuesta verdad oculta. La dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos trascendió la ficción para muchos de sus seguidores, alimentando la idea de una relación más allá de lo profesional. Y cuando confirmaron su romance, el mundo entero se volcó sobre ellos. Sin embargo, como suele ocurrir con las parejas de celebridades, la atención mediática puede ser tanto una bendición como una maldición. Las críticas hacia Hande Erçel no son algo nuevo. A lo largo de su carrera ha enfrentado señalamientos sobre su talento actoral, su estilo, sus decisiones profesionales e incluso su vida personal. Pero lo que este título sugiere es que las críticas dirigidas hacia ella podrían, de alguna manera, incriminar o revelar algo sobre Kerem Bürsin. ¿Cómo es esto posible? Aquí es donde entra la intriga. A menudo en el circo mediático, las parejas de famosos se ven envigadas en un mismo saco. Si uno es criticado, la asociación con el otro inevitablemente trae consigo un escrutinio adicional para ambos. Podríamos estar ante varias situaciones. Quizás las críticas a Hande se relacionan con su supuesta falta de profesionalismo o dedicación en proyectos en los que Kerem también ha estado involucrado. Por ejemplo, si se dice que su desempeño no fue el mejor en una serie, y Kerem era el protagonista o uno de los actores principales, la crítica podría extenderse insinuando que él, de alguna manera, la encubrió, la protegió o incluso la ayudó a conseguir esos papeles. O quizás la crítica no es sobre su actuación, sino sobre su imagen pública, su vida de lujos, o sus comportamientos fuera de cámara. Si Hande es señalada por, digamos, un estilo de vida ostentoso, y Kerem es su pareja, la crítica podría interpretarse como que él apoya o incluso fomenta ese estilo de vida, colocándolo a él también bajo el microscopio. Otra posibilidad es que las críticas a Hande sean en realidad una forma velada de atacar a Kerem. A veces en el mundo de las redes sociales y los tabloides, cuando no se puede acceder directamente a una figura pública para criticarla, se utiliza a su pareja o a personas cercanas como un punto de entrada. Si alguien tiene una mala opinión de Kerem, o desea verlo caer, podría enfocar sus ataques hacia Hande con la esperanza de generar una reacción, un conflicto, o simplemente para desestabilizar la imagen pública de ambos. En este escenario, Kerem sería el culpable no por algo que haya hecho directamente, sino por ser la pareja de quien es criticada, y las críticas a Hande serían la herramienta para dañarlo indirectamente. Y luego está la cuestión de la verdad. ¿Qué verdad se supone que revelan estas críticas? Podría ser la verdad sobre la dinámica real de su relación, sobre quién tiene más influencia en las decisiones de la pareja, o incluso sobre la verdadera naturaleza de sus carreras. Por ejemplo, si Hande es criticada por ser, supuestamente, la razón por la que Kerem acepta ciertos proyectos poco ambiciosos, o viceversa, la crítica estaría insinuando una influencia mutua que podría no ser vista como positiva por todos. La verdad podría ser que uno está arrastrando al otro profesionalmente, o que sus prioridades como pareja están afectando sus carreras de manera negativa. En este punto es crucial recordar que muchas de estas críticas provienen de fuentes no oficiales, de la especulación en redes sociales y de la imaginación de los haters. No siempre hay una base sólida para ellas, y a menudo se basan en suposiciones y juicios de valor. Sin embargo, es innegable que el impacto de estas críticas, tanto en la percepción pública de los artistas como en su vida profesional, puede ser significativo. Cuando una F.
figura pública o su pareja se ve envuelta en un torbellino de comentarios negativos, es difícil para ellos mantener una imagen intachable, por muy talentosos y dedicados que sean. Pensemos en los ejemplos concretos que hemos visto. Hemos tenido momentos en los que Ande ha sido criticada por su elección de vestuario en eventos, por su forma de hablar en entrevistas, o por la percepción de que su carrera se ha beneficiado enormemente de su relación con Kerem. Y en cada una de estas ocasiones, el nombre de Kerem Bürsin ha aparecido en la conversación. Si la crítica era sobre su estilo, se decía que Kerem la apoyaba, o que no le decía nada. Si era sobre su carrera, se insinuaba que él la ayudaba a conseguir proyectos, o que ella lo frenaba. Por otro lado, también hemos visto críticas dirigidas a Kerem Bürsin. A veces se le ha cuestionado sobre su nivel de compromiso con ciertos proyectos, o se ha especulado sobre si su relación con Ande ha afectado su enfoque profesional. En estos casos, las críticas a Ande podrían ser un reflejo de las expectativas que la gente tiene sobre Kerem, y al ver a Ande proyectan esas mismas expectativas o frustraciones en ella. Es como si dijeran, si Kerem es tan genial, porque su pareja no lo es tanto, o si su pareja está teniendo problemas, eso debe estar afectando a Kerem. La verdad que podría revelar esta dinámica es, quizás, la presión extrema a la que están sometidas las parejas de celebridades en la era digital. Cada aspecto de sus vidas es escrutado, analizado y juzgado. La línea entre lo público y lo privado se desdibuja hasta desaparecer, y cualquier desliz, real o percibido, puede tener consecuencias desproporcionadas. En este contexto, Kerem Bürsin, al ser la pareja de Hande Erçel, se ve inevitablemente arrastrado a las tormentas de críticas que ella pueda enfrentar. Y si esas críticas son particularmente virulentas o persistentes, es natural que la gente empiece a preguntarse si hay algo más detrás, si hay una dinámica de pareja que está contribuyendo a esa situación. Sería ingenuo pensar que las relaciones de pareja, incluso entre personas exitosas y aparentemente sólidas, están exentas de desafíos. Los celos, las inseguridades, las presiones profesionales, las diferencias de opinión, son elementos que cualquier pareja experimenta. Y cuando estas dinámicas se viven bajo la lupa constante de los medios y del público, la carga se multiplica. El título Kerem Bürsin, el culpable, las críticas a Hande Erçel revelan la verdad, nos invita a pensar que las críticas a Hande no son solo críticas aisladas, sino que señalan algo más profundo, algo que afecta a Kerem directamente, o que revela una verdad sobre su vínculo. Podríamos estar hablando de la llamada cultura de la cancelación, donde cualquier error o percepción de error puede llevar a un linchamiento público. Y en este caso se estaría utilizando a Hande Erçel como el vehículo para ejercer esa presión, con Kerem Bürsin como el objetivo secundario o principal, dependiendo de quién esté dirigiendo la crítica. La verdad podría ser simplemente que en este mundo del espectáculo, las parejas se convierten en blancos fáciles, y las críticas se utilizan como armas. Es interesante cómo el lenguaje del título, el culpable, es tan directo y acusatorio. Sugiere que Kerem ha hecho algo malo, o que es responsable de algo. ¿Pero de qué? Si las críticas son sobre Hande, ¿cómo puede Kerem ser el culpable? Tal vez la culpa reside en el hecho de estar con ella, de apoyarla públicamente, de parecer feliz y exitoso junto a ella, mientras que ciertos sectores no ven con buenos ojos a Hande. O tal vez la culpa es más sutil. La culpa de no haber controlado la narrativa, de no haber protegido a su pareja de las críticas, o de haber permitido que la situación escalara. En última instancia, este título nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre la fama, las relaciones personales y la opinión pública. Nos plantea la pregunta de si las críticas dirigidas a una persona pueden realmente revelar verdades ocultas sobre otra, especialmente cuando existe un vínculo íntimo. La verdad que aquí se menciona podría ser la fragilidad de las apariencias públicas, la presión constante a la que están sometidas las figuras públicas, o la forma en que las redes sociales pueden amplificar tanto el apoyo como el odio. Y para entender la magnitud de esta controversia, debemos considerar el fenómeno de los fandoms. Los seguidores de Kerem y Hande son extremadamente apasionados. Cuando uno de ellos es atacado, el otro fandom, o incluso el mismo, sale en defensa. Esto crea una dinámica de polarización donde las críticas se vuelven batallas campales en Internet. Y en medio de esta guerra de trincheras digitales, las verdades se distorsionan y las culpas se atribuyen sin mucho fundamento. Podríamos estar hablando de una manipulación mediática, donde alguien, con intenciones poco claras, lanza estas críticas para generar polémica, hará dañar la imagen de Kerem o Hande, o para alimentar los chismes.
La verdad en este caso sería la intención detrás de la crítica. Para concluir, el título Kerem Bürsin, el culpable, las críticas a Hande Erçel revelan la verdad, es una afirmación audaz y provocativa. Nos sugiere que las críticas hacia Hande Erçel no son incidentales, sino que tienen un propósito subyacente, exponer una falla o una verdad relacionada con Kerem Bürsin. Ya sea que se trate de una crítica a su profesionalismo conjunto, una insinuación sobre la dinámica de su relación, o una estrategia para dañar a uno a través del otro. La invitación es a buscar una capa más profunda de significado en los comentarios negativos. La verdad, en este contexto, parece ser esquiva, envuelta en la especulación y la polarización que a menudo acompañan a la vida de las celebridades. Es un recordatorio de la presión implacable que enfrentan y de cómo sus vidas personales se convierten, para bien o para mal, en materia de debate público. Y así, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desglosado el intrigante título, explorando las posibles interpretaciones de las críticas dirigidas a Hande Erçel y cómo podrían implicar a Kerem Bürsin, sugiriendo que él podría ser el culpable, o que estas críticas revelan una verdad sobre su relación o sus carreras. Hemos visto cómo la fama, la presión mediática y las redes sociales pueden crear escenarios complejos donde las opiniones se intensifican y las interpretaciones varían. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este recorrido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este título? ¿Creen que las críticas a Hande Erçel realmente revelan algo sobre Kerem Bürsin? ¿O es simplemente especulación sin fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es muy valioso. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen la vida de estas celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.